Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vamos a terminar esta serie ahorita, el último fin de semana de junio, y comenzamos en julio con ¿y ahora qué? Esa va a ser la serie, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Tuvimos encuentro con el Señor, ¿y ahora qué? Y vamos a hablar sobre el carácter de la vida del creyente. ¿Cuántos creen que eso es importante? Amén. Muy bien, entonces estén muy atentos para lo que viene. Hoy quiero también en estos encuentros que transforman, hablar de un encuentro con el gigante, con el verdadero gigante. Quiero hablar de eso, y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Pero quiero hacer algo, se me ocurrió en este momento. No sé si va a funcionar. Vamos a ver si funciona o no. No, si va a funcionar. Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad de crecer. Y creo que hoy, como Día de Padre, yo me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad de tener 5 hijos maravillosos. Son hijos que nos han dado alegrías. Como se diría vulgarmente o popularmente, la he sacado muy barata con respecto a mi relación con mis hijos, porque ninguno me ha sacado las lágrimas que yo le saqué a mi papá y a mi mamá, y eso es la gracia de Dios. Ahí es donde me doy cuenta que no me lo merezco. Son hijos maravillosos. Ya saben que todos están en sus diferentes actividades, pero también me ha dado la oportunidad de tener hijos espirituales. Es bíblico tener esos hijos espirituales, no para manipularlos, porque hay papás, ciertos manipuladores que dañan. Eso aplica también en las iglesias. Son poder tener hijos y verlos crecer y avanzar, y de los que tanto Dios, y de los varios que Dios me ha dado uno muy cercanos, y hay una persona que ha sido muy cercana a nosotros. Él ha sido muy especial. Desde hace más o menos unos 20, año 2000 al 19, hace 19 años le conozco, le he visto crecer, y yo quiero que él esté conmigo hoy compartiendo los dos la palabra. Juancho, quiero que pases conmigo. Juan ha sido como un hijo, me ha dado alegrías, tristezas, me ha sacado la piedra. ¿Tiene ese don? No, mentira, para sacarme la piedra. No. Pero he visto su perseverar y su correr con el Señor, el aprovechar las oportunidades que Dios le da. Sé que no ha sido fácil, muchos años hemos estado, 19 años, ¿no? Te conocí a los 16 años. 16 años, tenía pelo, ya la unción está llegando ahí de la familia Comunife, ¿cierto? Ya se está dejando estilo Medusa. Eso que cuando uno cae en la piscina sale la medusa así, pero bueno, ahí va, nada. Lo conocí con temores. Dios ha sanado en su vida tantas cosas, y hoy lo puedo ver crecer en el Señor. Anoche él compartió la misma palabra, nos reunimos para estudiarla, y creo que va a ser de bendición hablar de este encuentro con el gigante, con el verdadero gigante, ¿cierto, Juanchito? Entonces, gracias por compartir conmigo. Lo cogí a quemarropa y espero que podamos ser edificados. Lo quiero hacer junto a, como les dije, con todos los errores que haya podido tener, pero con todos los aciertos y todas las bendiciones, con una persona que es un hijo espiritual, y que me siento orgulloso en el Señor de lo que Dios ha hecho en él. Amén. Entonces, predica, yo te voy corrigiendo. No, mentira. Vamos a leer la palabra. Abra sus Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a hablar de esa gran historia de David y Goliat. ¿Cuántos han leído la historia de David y Goliat? Amén. Entonces, todos muy atentos. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí estamos, y vamos a leer desde el versículo. Voy a leer el versículo 50. Del 50 en adelante, que es la conclusión de la historia que vamos a compartir con Juanes. Versículo 50 dice: y así venció David al filisteo con honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató.
mas no había espada en la mano de David. Entonces corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle, hasta la puerta de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Zaraim, aún hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo, lo llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, al comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es el hijo. Es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo al joven: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Amén. Esto es la conclusión de la historia. ¿Cómo venció David a Goliat? Vamos a orar y después vamos a compartir con Juan. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad, tu amor, y gracias por la oportunidad que me das de poder disfrutar hoy, de estar en este lugar compartiendo tu palabra con alguien, Señor, que ha sido muy especial para nosotros, Señor. Él se ha portado como un hijo, Señor, y sé que tú nos puedes usar en esta mañana para que la palabra tuya corra y sea glorificada. El digno de gloria y de honra eres tú, Señor. Y te pido por favor que nos guíes y que estés en medio de nosotros. Espíritu Santo, gracias. Toma el control, quita cualquier distracción, cualquier cansancio, danos las fuerzas para entender, y te prometemos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. Antes de soltar a Juanchito, también vamos a irlo alternando los 3 puntos. Quiero poner una introducción. Una de las cosas que creo que como seres humanos nos cuesta a veces enfrentar con valentía son las dificultades, ¿no? ¿Cuántos han tenido dificultades en cualquier área de su vida? Una dificultad, un ser querido muere, una situación financiera, un rompimiento sentimental, cosas como esas. Requerimos tener valor. Eso se convierte, aplicándolo a nuestra vida, como gigantes. Yo les contaba en la primera reunión, Juancho, lo que yo experimenté hace 4 años cuando mi papá partió con el Señor. No iba a partir en nuestra mente, porque él simplemente digo yo, tuvo un problema cardíaco y parecía que tenía solución con un aparatico. Eso fue para mí muy difícil. Recuerdo que yo tuve que viajar, me llamaron que papá estaba enfermo y me fui. Él vivía en Cincelejos, es bien lejos, ¿cierto? Cincelejos, y él vivía feliz allá. Recuerden que él vivió con mi mamá 53 años, toda la vida estuvo junto a ella. Y algo bien interesante, se amaron siempre, él siempre le ayudó, y era un hombre muy bonachón, mi papá, de un lindo corazón, muy generoso. Y una vez creo que les conté que él era presidente de un club, de una asociación. La asociación allá se llamaba Asoviche, Asociación de Viejitos Chéveres. Él era como el que dirigía, y jugaban parqués y se distraía. Y me llaman que él está enfermo, viajo y lo encuentro en la clínica. Lo primero que me dice él es: mi hijo, ¿cómo está? Yo: bien, papá. Me dice: ¿y esa barba qué? Le dije: no, papá, me gusta. Me dijo: pero a mí no te la puedes quitar. Yo: bueno, por ti sí. Hay algunos de la iglesia que me han dicho, pero por ellos no. Pero por ti sí, sí. Entonces, ahí les mandé el dardito. Entonces, me quité la barba, me sonreí con él al otro día, y nos dijeron: sí, toca colocarle un aparatico. Va a ser en Barranquilla. Entonces él viajó, yo me quedé con mis hermanos, los que ya habían llegado, mientras venía una de Estados Unidos y otro de Bogotá, con mi mamá, alentando a mi mamá, animándoles. Y se fue una hermanita que es pastora también, ella se fue con él para Barranquilla. Duraron en Barranquilla 3 días, dilataron el tema por algunas situaciones que requerían de equipos, bueno, quirófano, todo el tema que ustedes saben que lucha nuestra salud en Colombia. Y nosotros tranquilos hablábamos con él, nos veíamos por FaceTime, él hacía muequitas, él era muy chistoso. Él no me enseñó mucho eso, pero bueno, él era gracioso, a todos les sacaba broma. Y recuerdo que ya el día que lo iban a operar, ella me dijo: no, ya hoy sí le van a poner el aparato.
llama a mi hermana, me dice, cuando estaban entrando al quirófano como a las 7 de la noche, algo pasó, hermanito. Le dije, ¿por qué? Porque empezó a sonar el pitico pi de la máquina que lo tenía y vinieron rápido enfermeros y lo entraron. Hace 45 minutos y no sé. Yo le dije, bueno, esperemos. Como a la hora y pico ella me llamó y me dijo, amor, él tuvo un paro y duraron 40 minutos para reanimarlo, está con aparatos funcionando, su respiración es artificial y todo. Pues obviamente uno medio, a veces se convierte en un horror Google cuando usted busca cuánto puede durar un cerebro sin oxígeno y encuentra uno que era una situación compleja. Empecé a decir, bueno, ¿cómo le voy a decir a mamá, a mis hermanos? Mi papá salió para volver con un aparato y está pasando una crisis y posiblemente ni vuelva. Empecé a preparar a mis hermanos, a mi mamá no sabemos qué pueda hacer Dios, pero finalmente, para no hacerle larga la historia, mi papá falleció como a las 1:30 de la mañana, mi hermana me llamó a las 3 de la mañana y eso fue, ahora ¿de dónde saco la fuerza? Yo tengo una esperanza en la eternidad, aunque queda un vacío. ¿Y cuántos tienen la esperanza en la eternidad? Pero era difícil, para mí lo más difícil no era que este buen hombre que luchó por mí, hoy puse unas palabras en las redes, que luchó por mí hasta mi sanidad total, de las luchas que yo tuve en mi pasado con drogas y alcohol, luchó con tanto amor, este hombre que me enseñó a amar a Dios, este hombre que me enseñó a ser respetuoso, a echar chistes mal, bueno, todo ese tema, este hombre se había ido y eso golpeó, pero ¿cómo se lo decía a la mujer que vivió con él 53 años? Fue bien difícil. Entonces tomar fuerza, le dije a mis hermanos como a las 6 de la mañana y por alguna razón que el Señor permitió, mi mamá se levantó hasta las 7, ella siempre levantaba a 4 o 5 de la mañana, a las 7 se levantó, ya todos sabíamos, entro y le digo, mamá, mi papá ya se fue con el Señor, ella no entendía nada, empezó a llorar. ¿Cómo hacemos en esos momentos que vienen esos gigantes, que el mundo te da vueltas y que tú no sabes cómo enfrentarlo? ¿Cómo hacemos para ayudar a otros que están viviendo situaciones similares? De eso se trata esta historia. ¿Cómo enfrentar esos momentos tan difíciles que nos pueden derribar? Amén. Entonces, Juanchito, lo que pudimos estudiar, ¿qué viste ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están? Se nota desde ya la vibración. Bueno, no, qué privilegio. Antes que nada, pastor, recordaba una historia que tú contabas, una anécdota de tu papá, de don Pachito, cuando tú estabas, antes de conocer al Señor y llegabas en la noche y encontrabas en el parqueadero que tú dormías en el carro y encontrabas una cobija, leche y pan. Muy impactante el corazón y el amor de un padre, y creo pues que tienes demasiados lindos recuerdos. Y comenzamos esta enseñanza haciéndonos la pregunta, ¿cómo se enfrentan los gigantes o cómo ayudamos a otros a enfrentar los gigantes? ¿Cierto? La partida de un padre, perder un empleo, tal vez una separación, tal vez un hijo que sentimos que se está desviando. Y va a ser necesario poder entrar como al contexto, ¿cierto? Poder contar toda la historia y relatar un poco lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel, a ver si nosotros como iglesia nos podemos identificar. ¿Cuántos creen que nos podemos identificar con lo que está viviendo el pueblo de Israel? ¿Cierto? Sí, entonces, y yo creo que para entrar al contexto sería bueno leerlo. Hay 3 puntos, ¿cierto? Que vamos a hablar, Juancho. Ajá, sí. Y es lo que el pueblo, si quieres decirlo, los 3 puntos. Vimos que, bueno, titulamos la enseñanza ¿Cómo encontrarnos o encontrándonos con el gigante? Y al final vamos a ver cuál es el gigante, ¿cierto? Pero vimos que el camino para encontrarse con ese gigante fueron como 3 pasos, por decirlo de alguna manera. El primero fue la situación, ¿cierto? El segundo fue la reacción del pueblo. Y el tercero como tal ya es la salvación. Entonces ya vamos a entrar a ver cómo es que sucede todo esto y quién se encuentra con cuál gigante. ¿Quiénes quieren saber cuál es el gigante? Amén. Entonces ya vamos a ir viendo. Muy bien, la situación, vamos a ver la situación. Vamos, versículo 1 dice, primero el libro de Samuel 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Y los filisteos estaban a un lado del monte de Israel y al otro lado del monte también estaba el pueblo de Israel. Y entre ellos había un valle. Entonces, bueno, hasta ahí. Ahí comienza. Ellos están en una guerra. Hay una guerra, ¿cierto?, entre el pueblo filisteo que siempre le hizo la guerra al pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Pon la otra foto, por favor. Eso. Esto es real, es una foto real que logramos ir a tomarla con Juan. No, mentira. Es una foto real, ¿cierto? Y Ela,
el valle de Ela. ¿Cuántos han estado en el valle de Ela? Yo he estado en el valle de Ela, de Stradivarius, de Sara. El que tenga hijas sabe que ir a esos valles y cierto, y ahí lo exprimen a uno. Muy bien, entonces el valle de Ela, que significa el valle del roble, está en todo el centro. En ese valle era que se encontraba este paladín, un gigante filisteo, y ya vamos a ver algunas características. A un lado vemos el campamento y al otro lado el campamento filisteo, israelitas y el lugar de batalla. Ojo, en aquella época la guerra era mucho más sana. La guerra era, van ejércitos, se encuentran, inclusive si se ponían dos a pelear, uno de cada bando, y uno ganaba, se podía terminar la guerra, ¿cierto? No involucraban a los niños, no involucraban a las mujeres. Era una guerra, aunque nunca la guerra será buena, por lo menos más sana. Entonces ya se pueden ubicar ustedes ahí, se imaginan a Goliat. Entonces la situación era el enfrentamiento con un gigante. ¿Tienes algunas características ahí? ¿Me quieres decir, Juan? Sí, realmente, bueno, resulta que el pueblo de Israel 2 capítulos antes, en el capítulo 13, ya había vencido a los filisteos, ¿cierto? En manos de Saúl y especialmente de su hijo Jonatán. Yo creo que ellos pensarían, bueno, esta vez los vamos a vencer, pero los filisteos les cambian las reglas del juego. Les dicen, listo, vamos, pero nos conseguimos el pase de un gigante, ¿cierto? Al estilo futbolistas. Habían comprado el pase de un gigante, dice la Biblia que medía 2 metros 90, casi 3 metros, ¿cierto? Y lo llamaban campeón porque la palabra paladín significa como el que pelea por una nación. Entonces imagínense la situación, el pueblo de Israel dice, listo, ya les habíamos ganado. Salen a la batalla cuando les dicen, no, las reglas son diferentes, vamos a sacar un gigante y ustedes saquen a alguien que pelee contra él. Y ya el pueblo de Israel ya entró atemorizado, ¿cierto? Esa es la situación. Escuchen las características del gigante. Dice, versículo 4, entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Miren cómo lo refieren, lo describen. Campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Noten las características de Goliat. Goliat tenía, estamos viendo ahí, ¿cuánto? 6 ¿qué? Codos y un palmo. Eso a conversión a metros son casi 3 metros, 2,90 y algo. Imagínense una persona de 3 metros. Ahora, si una persona para nosotros de 2 metros es alta, ahora 3 metros tiene que ser muy grande. ¿Qué fuerza tendría este hombre que está diciendo que tenía una malla, una cota, ¿cierto?, puesta en su pecho, que pesaba ¿cuánto? 5.000 ciclos. Eso viene en cambio a kilos, son 57 kilogramos pesaba esa cota. ¿Alguien pesa 57 kilogramos? Yo también, chóqueles. Pues, cada pierna, perdón. Tú pesas, bueno, es como si tu esposa pesa 57 kilogramos y tú la estás cargando todo el día. Él la tenía en el pecho. O sea, el tipo tenía que ser re fuerte, muy, muy fuerte. ¿Y qué más dice? Y tenía una lanza que la sola puntica pesaba ¿cuánto? Ahí dice 600 ciclos de hierro, y eso en kilos son casi 7 kilos. La sola punta de la lanza, 7 kilos. Tiene que ser un hombre muy poderoso. Entonces la situación que ellos están es una situación bien compleja, con un hombre muy, pero muy grande. Claro, y la situación genera como resultado algo que posiblemente nos podemos identificar, y es el temor, ¿cierto? Claro. El pueblo estaba supremamente atemorizado. Y si nos pudiéramos adelantar un poquito acá en la aplicación, la pregunta es, ¿cuál es ese gigante aparentemente invencible o impenetrable por su armadura que está generando temor en medio del pueblo de Dios? ¿Cierto? Podría ser bueno que le pusieran nombre. ¿Cuál es el gigante? ¿Finanzas? ¿Una situación familiar? ¿Un hijo rebelde? ¿Una enfermedad? Todo el tiempo estaremos enfrentando esos gigantes. Entonces tú le puedes poner nombre y podemos evaluar eso. Ahora, en la misma situación, Juan, yo quiero decir algo. Noten que tenía un arma muy poderosa este gigante, pero hay una que me impacta en el versículo 8. Y Goliat se paró y gritó a los filas de Israel diciéndoles,
¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. ¿Cuál es el otra arma poderosa que ustedes le ven? Y Goliat se paró y la bocota. La bocota. Eso es un arma poderosa. ¿Cuántos han leído Santiago capítulo 3? Con la boca él estaba atemorizándolos, gritando, dice ahí. ¿Qué les gritaba? Le gritó a las filas de Israel diciéndole: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? O sea, esto es perdido, papitos. Esto es perdido, israelitas. ¿Acaso no soy filisteo y vosotros siervo de Saúl? Y otra cosa, parece que conocía muy bien a Saúl, porque lo está nombrando ahí. Ahora, quiero decir algo con respecto a esto. Él debe haber dicho: ¿acaso ustedes no son siervos de Dios? ¿De su Dios? No. Parece que para el pueblo ya era su Dios más Saúl, ¿cierto? Saúl. Ahora, ¿por qué nombra a Saúl? Porque Goliat sabe que era el único en tamaño que lo podía enfrentar del pueblo, era el único. Y se los puedo comprobar en el primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 2, se los voy a leer, dice así: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, el man era una pinta y bien grandote. Porque mire lo que dice, era un hombre, dice, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros para arriba sobrepasaba a todo. O sea, él físicamente era el que podía enfrentar. Él era un hombre gigante también, Saúl, pero un enano en su valentía. Entonces, la situación que están viviendo es bien difícil. Recuerdo que un humorista dice que está relatando la historia de David y Goliat, y dice que imagínense a Goliat llamando a Saúl para que peleara con él. Saúl, ven para acá. Y Saúl diciendo allá, dijo Raúl, yo estoy seguro que dijo fue Raúl. No, está diciendo Saúl, no Raúl, vaya Raúl. Yo creo que él estaba atemorizado allí. Él tenía las características, era un hombre grande, pero lamentablemente él fue un hombre puesto por Dios con el corazón del pueblo, porque el pueblo fue el que se lo pidió a Dios. Y ese pueblo tenía un corazón temeroso, era un corazón que se estaba acobardando frente a aquellos gigantes. Juancho. Sí, pues ya para avanzar en el siguiente punto, hay algo muy importante allí, es que Goliat estuvo por 40 días salía a desafiar al pueblo. O sea, lo que me estás diciendo ya es la reacción. ¿Vamos a entrar a la reacción? Bueno, ¿o estamos en el mismo, la situación? Ahí nos pegamos el segundo. Okay, entonces pasamos el segundo. Vamos entonces a la reacción. Pero yo sí quisiera que leyéramos un texto en Isaías 41:10 referente al temor. Vamos a ver. Sí, dice la Biblia en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, yo te ayudaré y yo te sustentaré con mi diestra de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de lo quieren aprender? Pues apréndanselo. Entonces el primer cuadro de la situación sería: había un gigante, ¿cierto? Estaba el pueblo atemorizado y estaba un rey que tenía la capacidad aparentemente física para enfrentarlo, pero no tenía el espíritu o la valentía para hacerlo, ¿cierto? Esa es la primera, que es la situación. Y ya vamos a la segunda. La segunda es la reacción. ¿Cuál es la reacción del pueblo? Y yo quiero primero que veamos la del pueblo y después la de David rápidamente. Miren la del pueblo. Está en el versículo 11 del primer libro de Samuel 17. La reacción es: cuando Saúl y todo el Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Ahora quiero leer el versículo 24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Sáquenme la diferencia entre estos dos, o los dos puntos de la reacción del pueblo. Versículo 11 dice que ellos oyeron las palabras del filisteo y tuvieron temor. Y el versículo 4 dice: cuando lo vieron, huyeron porque tenían temor. ¿Qué encuentran ahí? ¿Qué encuentran ustedes ahí? Oyeron y vieron. Digan sentidos. Y si nosotros empezamos a vivir nuestra vida de fe por nuestros sentidos, vamos a empezar a fallar, porque vamos a ver grandes los gigantes.
Yo estoy de acuerdo con la medicina. Creo que la ciencia es de Dios. Es una bendición tener médicos. Aquí tenemos médicos. Pero sé que tú escuchas por tus oídos un dictamen y te puede asustar. Aún el mismo médico en el fondo sabe, cualquier médico, si es creyente, que Dios puede cambiar ese dictamen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú te puedes atemorizar o puedes tomar una alerta. Voy a hacer lo diligentemente posible, pero voy a empezar a buscar a Dios frente a esta situación. Pero lo que tú oyes, si eso te paraliza, te puede matar antes de tiempo. Hay gente que se muere antes de tiempo. Estos días se lo decía alguien. Bueno, yo les contaba ayer que hace como unos meses, pues, yo recuerdo que me salió como una cosita acá en el cuello. Y entonces yo me acuerdo que yo llamé a José y yo le conté. Y entonces yo le empecé a decir a mi esposa, eso me arde y se pone como rojo. Y entonces, y hablando acerca del temor, y yo le pregunté a José, y José me dice, Juan, eso es normal. Uno a los 34 años ya le empiezan a salir cositas. Como los pelos en las orejas. Más o menos. Entonces, que como, o sea, que es una verruga. Me dijo, pues, y resulta que yo tenía un plan complementario médico. Y yo le dije a mi esposa, yo igual voy. Y pedí una cita con una dermatóloga. Y entonces yo fui 40.000 pesos. No, pues la salud primero, ¿cierto? Pero 40. Y entonces fui. Y el día antes de la cita, resulta que mi esposa dice que vas a ir de todos modos. Y yo, ¿y dónde está tu fe? Y yo no, pero igual ya pagué, pues ya se pone la cita. Cuando fui, el día antes, se me cayó eso. Se me cayó eso y no estaba rojo, no dolía, no ardía. Y yo llegué allá donde la doctora y yo, entonces me dice, ¿pero para qué vas ahí? Era un pedazo de chocolatina. Cuando llegué, y obviamente pues no tenía nada, gracias a Dios, pues no era nada grave, pero fue una enseñanza porque a veces vienen situaciones pequeñas y nosotros las sobredimensionamos, ¿cierto? Obviamente la situación del pueblo de Israel era grande, pero todos lo llamaban gigante. Y yo creo que si nosotros llamamos la situación así, de esa manera, la vamos a afrontar, ¿cierto? Eso es un punto muy bueno, Juancho. Todos lo llamaban a él gigante. Entonces vamos a ver, hablando de la reacción, la de David. ¿Qué hizo David? David oyó y vio lo mismo, ¿o no? Oyó y vio lo mismo. Exactamente. Cierto, ustedes pueden ver, pero ¿qué hizo? Versículo 23 dice, mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Pero mira el versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará por el hombre que mata a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David era diferente. David oyó lo mismo, vio lo mismo, pero habló diferente. Él habló en una fe y una certeza y una identidad con el Señor. Él se queda mirando a este man y le dice, ¿quién es este largo acabachiros? Versión hoy en día, ¿no? Al día. ¿Quién es este que se cree que viene a enfrentar a quién? ¿Que está desafiando a quién? Al ejército, a los escuadrones del Dios viviente. Qué diferente es la reacción de él. Qué diferente es la reacción de alguien que tiene fe. Claro, y es muy clave nosotros cómo llamamos la situación, ¿cierto? Porque, vuelvo y digo, el problema es cuando la sobredimensionamos. Hay algo muy clave, y lo veíamos cuando estudiamos esto, ¿cierto, pastor? Y es que David es el único que menciona a Dios en la situación, o por lo menos es el primero que menciona a Dios. Y a veces nosotros como creyentes, cuando tenemos una situación, tenemos frases como esta, como no, ahora sí toca orar, como no queda sino orar. Y uno dice, venga, ese no era el primer recurso. Pareciera que hacemos todo, agotamos todos nuestros recursos y por último ahí sí acudimos a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo se da cuenta, David se da cuenta o lleva al pueblo a que se dé cuenta de que no son solo el ejército de Saúl, no son siervos de Saúl, son el ejército del Dios viviente. Les recuerda quiénes son en Dios. ¿Cuántos necesitamos recordar hoy quiénes somos en Dios? Por grande que parezca el gigante. Definitivamente muy bueno lo que tú estás diciendo y es verdad, lo notábamos durante todo el capítulo, hasta ahí, en ese versículo se nombra a Dios. De ahí para atrás nadie nombra al Señor y era el pueblo de Dios. Y era el pueblo de Dios, ninguno lo nombra. Y como dice Juan, tenemos nuestro plan. Para enfrentar al gigante de la economía tenemos nuestro plan, ¿cierto? Yo sé, Señor, el préstamo. Ese préstamo que después aumenta el tamaño de tu gigante. Ese es el plan nuestro. El plan del pueblo era Saúl y estaba atemorizado Saúl. Su rey estaba escondido. Entonces,
Tú le pusiste nombre a tu gigante. Ahora dime cuál es el plan con el cual lo has venido enfrentando hasta hoy. Porque Dios de pronto no ha sido la primera opción. Y es lo que yo creo que Dios quiere hoy dejarnos en nuestro corazón, Juancho. Exactamente. Pues bueno, aquí hay algo que estábamos viendo en el tema de la reacción. Es que se me perdió. Qué pena con ustedes. Toco mirar tus apuntes. No, son diferentes. Ah, son diferentes. Sí. Qué pena con ustedes. No conspire. Sí. Ay, Dios. ¿De qué te acordaste? Puedes decir. Segunda de Corintios 5:17, mientras lo buscas. Ok, dale. Dijo Pablo, porque no vivimos por vista, sino por fe. Tenemos que volver a levantar nuestra mirada a nuestro Señor y volver a crecer en esa fe de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Juancho, ¿ya lo recordaste lo que ibas a decir? Sí, en nuestra situación nosotros necesitamos entender que tenemos de nuestro lado un gigante mucho más grande, ¿cierto? Necesitamos en medio de la reacción poder recordar lo que Dios dice que nosotros somos, ¿cierto? Lo que la palabra dice acerca de nosotros. Es poder pararnos como hijos de Dios y ver qué es lo que el Señor dice acerca de eso. ¿Qué dice el Señor acerca de la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor acerca de tu economía? ¿Qué dice el Señor de ti exactamente como hijo, ¿cierto? Entonces es volver a recordar esa palabra y levantarnos sobre eso y hablar, y comportarnos como eso. Teníamos una frase y es: de acuerdo a cómo tú reacciones en la situación, eso determina el resultado de la misma. La voy a repetir. De acuerdo a cómo tú reacciones ante la situación, eso determina el resultado de la misma. Por eso en el video de evacuación dicen: mantenga la calma. Porque realmente lo que provoca muchos daños es el pánico colectivo, ¿cierto? Entonces ahora con todo el tema de los derrumbes, que no estamos minimizando la situación, la gente, ay no, Pereira se está desmoronando, y uno ya pasaba en el carro o en la moto por alguna montañita, y como que el pánico colectivo como que se apodera de la gente, y si reaccionamos así, pues finalmente no vamos a saber afrontarlo. Entonces la reacción es vital. ¿Sabes, Juan? Eso casi nos pudo detener la brigada ayer, porque fue junto a la orilla, ¿cierto?, de Consota. De hecho, algunas casas se habían inundado y pudimos haberlo detenido, aún el concierto, que sé que algunos fueron y vimos como los cielos se abrió y fue lindo, y quizás algunos sean de su gusto, Jesús Adriano no, pero yo solo sé que era un hombre que estaba cantando al Señor y poniendo en alto el nombre de Jesucristo, y necesitamos hombres así en nuestra ciudad. A pesar de la situación, pudimos haber dicho porque era obvio lo que estaba pasando. Se estaba viendo la situación difícil de nuestra ciudad. Sin embargo, hay personas acá que felicito, animo y admiro, que estuvieron viviendo el dolor de su casa inundada, pero ayer estaban sirviendo y orando por otros que se habían inundado. Eso es diferente, eso es fe, eso es poderse uno levantar con fe y hablar del Dios que tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la reacción, ya tenemos clara la situación, enfrentar al gigante, un gigante bocón, bien armado, muy grande. La reacción de un pueblo temeroso con un rey temeroso, pero contraria a la de un hombre llamado David, un hombre que no tenía muchas cosas a favor. David, ¿cierto? Porque era el menor de la casa. Y vamos a mirar entonces, ya para terminar, que es el tercer punto de la salvación, un poco de dónde viene, y vamos a hablar un poco de David. ¿Me permiten leer unos textos? Miren lo que dice la Biblia de David, primero de Samuel 17, versículo 17. Y dijo Isaías su hijo David: lleva ahora a tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos, y lleva también estos 10 quesos al comandante de los miles, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Hasta ahí. Noten que David era el menor, el que hacía los mandados, el Uber Eats de la familia, el Rappi. Tenía una onda. Por eso era que hacía los mandados, tenía la onda. ¿Quién no? Claro, uno con moto. Entonces el hombre no manda, pero su reacción es tan diferente, aunque tiene que empezar a enfrentar, porque estamos tocando la salvación del pueblo, a enfrentar una cantidad de cosas. La primera, el menosprecio de un papá que lo trató. ¿Saben cómo se llama David? David, no, único que para el papá se llamaba, y hay otro. Venga, usted no tiene un hijo, sí, hay otro. Allá viene, hay otro. El chiquitico, el que cuida ovejas. El de los mandados. Aunque fue menospreciado, ¿saben? Él viene del menosprecio desde su mamá. Su madre fue menospreciada.
Y podía ser menospreciado también porque la Biblia dice que era hijo de un viejo. Y a los viejos, los hijos de los viejos no les fue bien en el libro de Samuel. Los hijos de Elí, los mismos hijos de Samuel, que eran viejos, fueron chicos muy tremendos. Él tenía todo en contra. Pero quiero leer algo más de él. Versículo 29, pero versículo 28. Eliab, su hermano mayor, él llegó a traer el mandado, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió en ira Eliab contra David. Y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, curicagao. No, bueno, no le dijo curicagao. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero me encanta el hombre sencillo que tiene confianza en Dios, su respuesta. Dice, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. ¿Cuántos se han metido en problemas? Esa frase mía es muy común. ¿Y ahora qué hice? Solo pregunté. Imprudente. ¿A cuántos les gusta esa frase? Es bíblica. ¿Qué he hecho yo ahora? Yo solo preguntaba. El David. Este era David. Las características donde viene, ¿cierto? La salvación es de un menospreciado. Pero bueno, ¿quieres decir algo más ahí, Juancho? Algo que podríamos decir también en las características de un salvador es que trataron de ponerle las vestiduras de alguien que no era suya, ¿cierto? Ajá. Yo me imagino a Saúl ahí tratando de vestir a David, ¿cierto? Con su armadura, ¿cierto? Vaya, mijo, que a mí me funciona en el capítulo 13, pero a él no le funcionó, ¿cierto? Y si hacemos como un pequeño paralelo, manteniendo las proporciones y sabiendo que David fue un hombre que falló, pero podríamos hablar de un prototipo de salvador, siendo Jesús nuestro verdadero salvador. A Jesús le pusieron vestiduras que no eran las suyas, ¿cierto? Sí, realmente voy a leer un poco lo que dice cuando David va, porque es la conclusión. Juancho se adelantó un poco en la conclusión, pero la conclusión de la enseñanza es esta: todos queremos ser David. Es más, algunos en el problema quisieran ser Goliat. ¿O por qué no ser Dios? Para solucionar nuestros problemas nosotros mismos. Pero la verdad es que nosotros no debemos ser un David. Y siempre que se predica eso, se predica de esa misma manera. Y yo lo he hecho. Todos queremos ser un David. Y lo que nosotros necesitamos es un David, un Salvador, un mediador. David es una tipología en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Un hombre, obviamente guardando como decía, las proporciones. Juan nació en Belén. Le pusieron ropas que no era de él, fue menospreciado. Y tú vas a ver en el Nuevo Testamento, el primer versículo de Mateo 1:1 dice, habla sobre la genealogía de Jesús, hijo de David. Apocalipsis dice, yo soy Jesús, cuando Jesús está hablando de la raíz y el linaje de David. Qué tremendo, un Salvador. Tú lo has querido hacer en tus propias fuerzas, pero necesitamos al Salvador. Como el pueblo de Israel necesitó muchos salvadores. En el Antiguo Testamento el Señor les puso muchos salvadores humanos. Ya después viene Jesús en el Nuevo Testamento, pero todos tienen características de salvadores. De hecho, si tú vas a Hebreos capítulo 11, vas a encontrar los Avengers de la Biblia, de la fe. Vas a encontrar hasta la Liga de la Justicia. Todos esos superhéroes de la fe. Todos ellos. Hoy en día Hollywood y todos los que trabajan en películas están mostrando la necesidad de la humanidad, de un Salvador. Así venga con martillo y barriga ya. Se engordó. Pero todos proclaman un Salvador. Un Salvador. Pero nosotros tenemos al verdadero, al que debemos acudir para enfrentar ese gigante. Porque realmente, concluyendo, Juancho, ¿quién vendría a ser el gigante? El verdadero gigante es Dios. Y el encuentro del gigante, el que hablamos este día, no es del encuentro del pueblo de Israel contra Goliat. Es el encuentro, no es el encuentro de David, contra Goliat. Es el encuentro del pueblo de Israel con el verdadero y único gigante, con Dios. ¿Quiénes dicen amén? Pastor, hay algo que veíamos ayer también en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 4 al 8. Si pudiéramos hacer también un paralelo, Jesús vino a salvarnos y a vencer el gigante que tenía atemorizada la humanidad. ¿Cuál es el gigante que más ha tenido atemorizada la humanidad? ¿Quiénes recuerdan? ¿Quiénes pueden decir? La muerte.
Jesús vino a vencer el principal gigante, que era la segunda muerte, la muerte eterna. Y David vence el primer gigante que tiene que enfrentar el pueblo de Israel. ¿Saben para qué? Para enseñarles que ellos también pueden vencer gigantes, pastor. Y Jesús, después de vencer el gigante más grande, que es la muerte, nos enseña que tú y yo, de la mano del Señor, podemos vencer los gigantes que tenemos al frente. ¿Cuántos dicen amén? Miren, David venció a ese gigante y luego sus valientes vencen más gigantes. Miren lo que dice en primer libro de Crónicas 20, del 4 al 8. Dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos otra vez, y Silbecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Labmi, hermano de ¿quién? De Goliat. Toma lo tuyo. Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Segundo gigante. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, o sea, un sobrino de David, mató a este gigante. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. David llega y mata a Goliat y le dice: ustedes también pueden matar gigantes. ¿Cuántos saben que después de que Jesús venció el mayor gigante, que es la muerte, si seguimos enfocados en Dios, en el Padre, podemos vencer cualquier gigante que podamos enfrentar? ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias, Juan. Yo creo que ya podemos entender de qué se trata esta historia. No se trata tan solo de un hombre chiquito pero picoso, bravito. Se trata de alguien que confiaba en un verdadero gigante, porque para él Goliat no era el gigante, su Dios es el gigante. Ese es nuestro gigante, que nos va a ayudar, y tenemos un mediador. Me encantó como Jesús Adrián explicó la obra de Jesús. Él dice, no sé cuántos recuerdan los que estuvieron en el concierto, dice que nosotros estamos en la situación que estábamos por causa de nuestros padres, Adán y Eva. Recuerden que Eva desobedeció y Adán decidió pecar, y el Señor los tuvo que sacar del huerto. ¿Por qué? Porque estaba el árbol de la vida. Donde ellos queden dentro del huerto en estado de pecado y coman del árbol de la vida, ¿qué pasa? Queda el hombre eternamente pecado. El Señor los tiene que sacar y poner a 2 querubines guardando el Edén, y empieza la travesía que Jesús dice: en este mundo tendréis aflicción. Empezó la aflicción de la humanidad, y el Señor, a tratar de traer salvadores para redimirlos, entre los mismos hombres levantó a jueces, levantó a profetas, todos con características, ¿cierto?, de salvadores para su pueblo en su época. Pero Él envía a su Hijo, Él mismo, Señor Jesucristo, viene a morir por nosotros, ya como Salvador, ya como mediador de nosotros. Jesús Adrián decía algo: entonces ya Jesús vino, murió en la cruz, y ahora su palabra preferida es: síganme, porque yo los voy a guiar otra vez a ese Edén, a esa comunión con el Padre, a esa eternidad en paz con Él. Necesitamos volver a creer en ese Salvador, volver a nuestras gigantes, a enfrentarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero y Él es el que vence. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció el temor, y ahora nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra hoy reflexión, que podamos tenerla, ¿cierto, Juan? ¿Quieres decir algo más para terminar y orar? No, yo creo que ya es tiempo de que dejemos de llamar nuestra situación como un gigante. David nunca lo llamó gigante, ¿cierto? Siempre lo llamó filisteo incircunciso. Es tiempo de que entendamos que el gigante es el que está de nuestro lado, y que lo mismo que hizo David, que fue enfocar el pueblo en Dios, es lo que hace Jesús. Jesús hace el puente y de nuevo nos lleva al Padre, y nos recuerda que somos el ejército del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de acá son la iglesia del Dios viviente? ¿Cuántos quieren levantarse encima de esa situación que parecía gigante, pero que cuando lo ves desde la perspectiva de la fe no es tan gigante? ¿Cuántos quieren levantarse? Esa es la conclusión. Dios quiere hoy que nos revistamos de su autoridad, nos revistamos de su identidad como hijos, y que a través de Jesús podamos ver al gigante de gigantes. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, hombre. Él es el mediador. Me deja impactado cómo se enfrentó David a Goliat y cómo Jesús se enfrentó ante la muerte y el pecado. Porque con toda la intimidación que traía Goliat a David, él simplemente le dijo: yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. En paralelo con Jesús, Jesús vino en el nombre, ¿cierto?, que es sobre todo nombre. Y él batalla con humildad. Esa fue su mayor arma. Y fue hasta la cruz y murió para vencer por ti y por mí. Iglesia, yo creo que es tiempo de volver a recordar que tenemos un Redentor y que el Redentor vive y que Él peleará tu batalla. Él peleará contra ese gigante si tú lo invocas a Él. Tú no tienes que ser el Redentor. Muchos han querido ser los redentores en su situación. Pónganlo en las manos del Señor, en las manos de Cristo, que Él peleará por ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierren sus párpados y vamos a orar. Puedes comenzar orando, Juan. Queremos darte gracias, buen Dios, por este tiempo donde nos recuerda, Señor, que tú eres el único y verdadero gigante que vas delante de nosotros, Señor. Donde nos recuerdas que somos tu iglesia, que somos tus hijos. Donde nos recuerdas que a través de la obra de la cruz tenemos acceso a tu presencia y encontramos en ti la paz. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, a esta preciosa iglesia, Señor, tus hijos. Te pedimos, Dios, que cualquiera sea la situación, seas tú obrando en cada corazón, en cada familia, en cada vida, Señor. Que nos permitas ver la victoria, Señor, y celebrar juntos lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús.